Cadillac negro avanza por un largo camino de entrada en Tennessee. Su cromo pulido refleja la luz del sol sobre las ondas del viejo lago Hickory. El auto reduce la velocidad antes de una mansión de casi 14,000 pies cuadrados, una casa con techos abovedados, una vista impresionante del agua y paredes que alguna vez resonaron tanto con música como con caos. Esta fue la fortaleza de Johnny Cash en Hendersonville, Tennessee, donde él y June Carter vivieron desde 1968 hasta su muerte. Diseñada por el famoso constructor Braxton Dixon, quien prefería vigas recuperadas y una grandeza rústica, es difícil no sentir el peso de la magnitud aquí. 3 décadas antes, Cash era un niño descalzo en Dalles, Arkansas, viviendo en la Granja 266, una casa gubernamental en menos de 1 hectárea, construida en suelo pantanoso durante la Gran Depresión. Esa cabaña albergaba a 7 niños y sus padres en poco espacio, con un pequeño campo de algodón para sobrevivir. De ese cubo de madera a este palacio junto al lago, el contraste es casi bíblico. En Hendersonville, la grandeza coexistía con extraña intimidad al otro lado de la calle. Ray y Carrie Cash, padres de Johnny, mantuvieron su casa. Así que aunque él construyó un complejo millonario, sus raíces seguían al otro lado de la calle. La propiedad no era solo la mansión, agregó Dixon, graneros de troncos, sala de té, ahumadora y cabañas anteriores a la guerra civil, fueron traídos para darle a Cash un aire histórico. No era una casa para estrellas country, sino un pequeño imperio hecho para sobrevivirlas. Para 2007 la mansión ya no existía, destruida por un incendio durante una renovación. Solo quedaron fragmentos. Un muro de piedra fue llevado luego al museo de Johnny Cash. La propiedad, símbolo de permanencia, resultó tan frágil como el hombre. Antes de esa caída, Cash seguía comprando retiros. En 1972, él y June adquirieron Cinnamon Hill, una gran casa estilo plantación en Jamaica. Aquí, con vista al mar Caribe, recibía amigos y hallaba tranquilidad lejos de Nashville. El contraste impacta a quien antes acarreó agua en Arkansas y ahora camina sobre mármol, donde descansaban aristócratas británicos. No todas sus escapadas eran tropicales. La granja Hideaway en Bonacqua, Tennessee, se extendía por 107 acres. Era el único lugar que nunca dejó ir. 107 acres de la granja Hideaway en Bonacqua que compró. Después de descubrir la mala administración financiera de su contador, se convirtió tanto en su refugio como, décadas después, en su legado, restaurado como el Museo del Narrador. Aquí ofrecía conciertos en una tienda general convertida, arreglaba tractores y guardaba un Mercedes-Benz negro en su garaje. Sin embargo, nada asombraba tanto como la mansión de Hendersonville, a la orilla del lago en los 70. Los vecinos decían que escuchaban el barítono retumbar de Cash cruzando el agua. Se volvió punto de encuentro para políticos, músicos y curiosos, quienes llamaban a la carretera la Avenida Johnny Cash. Como veremos, el hombre que llenaba mansiones también acumulaba autos extraños en sus garajes en Nashville. Ese garaje comenzó con elegancia. Una limusina Rolls-Royce Silver Shadow de 1970, equipada con una mampara de privacidad, motor V8 de doble carburador y las iniciales JRC grabadas en oro en las puertas traseras. No era un auto para manejar, era una sala del trono rodante, el tipo de auto que hacía una entrada. Su pintura negra, al combinarse con su vestuario, el vehículo se volvió parte del show, reflejando también su gusto por el espectáculo. Una vez, él compró un Cadillac Fleetwood Brougham en 1975 como regalo de cumpleaños para sí mismo, negro sobre negro, tan largo como un barco. Era un acto de autoindulgencia y autoparodia. Pocos meses después, cantaba sobre otro Cadillac hecho con piezas robadas. Una pieza a la vez no era solo una canción de novedad. Inspiró un Cadillac real ensamblado con piezas de 1949 a los 70. Aletas, defensas, cromo, todo remendado en un monstruo Frankenstein de acero de Detroit. Cash lo escribió para publicidad, mostrando que su humor igualaba su lujo. Mientras sus papeles eran de clase, su Cadillac remendado era un guiño al caos. En su adultez,
Cash prefirió lujos tranquilos. Lincoln Town Car 2001 edición Cartier Motor. V12 8 4.6 litros y cajuela continental personalizada, hecho para Johnny y June. Era un auto para conducir suavemente, no para lucirse. El contraste sigue presente. Johnny Cash creció sin auto familiar durante la depresión en Arkansas. Su padre, Ray, araba los campos con mulas. Una limusina Rolls-Royce con las iniciales JRC habría parecido una broma cruel. Para los años 70, el garaje de Cash no solo estaba lleno, ya era una leyenda. El show de esas máquinas reflejaba el del escenario. Y ningún garaje, ninguna mansión, ningún Cadillac armado con piezas de deshuesadero podría eclipsar lo que sucedió dentro de los muros de la prisión, en 1968. Imagina este ritmo de asombro. El estruendo de las puertas de las celdas. Prisión de Folsom, California, 13 de enero de 1968. Más de 2,000 reclusos apretados contra paredes y gradas, esperando al hombre que cantaba sus vidas en 3 acordes. Cash subió vestido de negro, miró a los prisioneros y dijo: «Hola, soy Johnny Cash». La ovación casi lo ahoga. Ese espectáculo se convirtió en vivo en la prisión de Folsom, un disco que revivió y redefinió su carrera. Los prisioneros rugieron con cada verso de Folsom Prison Blues, sobre todo cuando cantó: «Disparé a un hombre en Reno solo para verlo morir». El eco de esos vítores sigue presente en el álbum, crudo e irrepetible. Un año después, en San Quentin, cantó Un muchacho llamado Sue. La canción, escrita por Shel Silverstein, fue su mayor éxito pop y estuvo 3 semanas en el número 1 de Billboard. Para quien fue rechazado por la radio por arrestos de drogas, esto fue reivindicación, pero también hay contraste. Una década antes, su primer sencillo con Sun Records, Llora, 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 apenas logró entrar en las listas regionales. El chico de Díaz, que cantó por primera vez en un campo de algodón, ahora lideraba a los prisioneros en una ovación. El asombro solía ir acompañado de reacciones negativas. Las presentaciones de Cash ante los condenados generaron tanto críticas como admiradores. Su postura, ropa negra y palabras hacia pobres y presos causarían controversia, algo que el dinero no podía borrar. Cash se llamaba a sí mismo el hombre de negro, no como una marca, sino como una protesta. Explicó el uniforme como una declaración por los pobres prisioneros y el soldado que no volvió. Mientras en Nashville dominaban los trajes de lentejuelas, Cash vestía de negro, logrando que la audiencia sintiera estar en la iglesia y en una rebelión a la vez. La imagen siguió, igual que las batallas. En 1965, supremacistas blancos acusaron falsamente a su esposa Vivian de ser negra, causando boicots y la cancelación de conciertos en el sur. La administración de Cash presentó registros escolares, certificados de matrimonio y hasta una demanda millonaria para probar la ascendencia de Vivian. El acoso se prolongó más de 1 año, una cruel ironía en su vida. Un hombre que cantaba sobre dignidad a prisioneros fue públicamente despojado de ella. Eso impactó al chico que fue descalzo en un porche de Arkansas, cantando himnos, mientras su hermano Jack soñaba con ser predicador. Las batallas no solo eran externas, también estaban en su cuenta bancaria, catálogo y familia. La postura le dio un mito. El dinero reveló un desastre. La vida de Johnny Cash era una mansión de contradicciones, y ninguna habitación estaba más embrujada que esa. Desde los años 60, las anfetaminas lo mantenían despierto en giras interminables, mientras los sedantes buscaban derribarlo. El ciclo casi lo mata varias veces, llevándolo a la cárcel, al divorcio y finalmente con June Carter. Ella revisó sus bolsillos, tiró sus pastillas y lo devolvió a la vida. Un accidente reveló lo que estaba en juego. En 1965, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, Cash fue arrestado con muchas pastillas en su estuche de guitarra. Ahora llevaba contrabando, opuesto al niño que antes sostenía ese instrumento como salvavidas. Vivian, su primera esposa, tuvo que volar a El Paso para la audiencia, agotada tras años viendo alejarse a su esposo. Aun en esas profundidades, la riqueza fluía.
En la década de 1970, su patrimonio se valoraba en millones, con mansiones en Tennessee, granjas en Bonacqua y Cinnamon Hill en Jamaica, pero era una riqueza inestable. Cash descubrió que su contador manejó mal sus finanzas y tuvo que vender casi todo. La granja de Bonacqua fue la excepción y se convirtió en su ancla. El contraste es marcado. Un hombre con una limusina Rolls-Royce con las iniciales JRC, y aún así un hombre que perdió sus bienes por una traición. Wynne y la herida vivieron lado a lado. El cuerpo de Cash sufrió las secuelas. Décadas de giras lo dejaron con diabetes y neuropatía autonómica para los años 90. Sus manos temblaban, su visión se nublaba, sus piernas se debilitaban. Pero en lugar de retirarse, aceptó una invitación inesperada del productor Rick Rubin. Rick Rubin le quitó el brillo y lo sentó en un banco solo. Con una guitarra Martin de 40 y dos JC, una de solo 80 fabricadas, con incrustaciones de abulón, estrella en el diapasón y clavijas doradas, las sesiones se volvieron las American Recordings, un renacimiento aclamado como prueba de su genio. Fue todo un espectáculo. En los 90, mientras Pierce quedaba en la nostalgia, Cash hacía covers de Nine Inch Nails y Rusty Cage de Soundgarden. Su voz quebrada transformaba el rock en gospel. Antes cantó para Prisioneros en Folsom, ahora lo hacía para una generación MTV que nunca tocó un vinilo. De los campos de algodón a ícono del country y luego del grunge, pocas carreras abarcaron tanto, pero su regreso tuvo costos personales. Incluso mientras los premios se acumulaban, su salud se deterioró aún más. Para principios de los 2000, necesitaba una silla de ruedas y tanques de oxígeno. Detrás del escenario, cantaba aún. Su voz era victoria eterna. La herida era el cuerpo rindiéndose. Las disputas familiares se reflejaban. Sus hijas, sobre todo Rosanna y Cindy, cargaban orgullo y cicatrices. Ellas vieron a su madre, Vivian, pedir el divorcio en 1966 por infidelidad y drogas. Habían soportado burlas racistas cuando los periódicos difamaron a Vivian diciendo que era negra. Décadas después, volvieron a la corte, ahora como demandantes en disputas por regalías, no como testigos de un escándalo. Ring of Fire y otras canciones fueron disputadas legalmente, volviendo recuerdos en pruebas. En cambio, el matrimonio de Cash y June se volvió leyenda. Se casaron en 1968 en Franklin, Kentucky. Criaron a John Carter Cash y estuvieron juntos hasta la muerte de ella en mayo de 2003. 4 meses después, Johnny la siguió. El hombre que pudo sobrevivir a motines en prisión, demandas y sobredosis, no pudo sobrevivir al dolor. Incluso las casas contaron su historia tras su muerte. Para 2007 la mansión fue consumida por un incendio en una renovación. Solo quedaron fragmentos. Una pared de piedra fue luego llevada al museo de Johnny Cash. Mientras tanto, su casa en Walnut Grove Road, Memphis, se volvió a vender en 2025 por unos $495,000. Remodelada con granito y baños nuevos, sigue siendo la casa de Cash. Desde mansiones millonarias hasta casas modestas, sus viviendas iban del esplendor a la decadencia. El asombro estaba en los detalles. Cabañas anteriores a la guerra civil reconstruidas en su propiedad de Tennessee. Vitrales importados de Europa para Dogwood Estate, la casa que construyó para su hijo. Mercedes-Benz negro. Estacionado en silencio en Bonacqua. Cada posesión tiene su historia y costo. Hasta que llegaron las subastas. La guitarra Martin de 76. Bicentenario de 1976, una de solo. 1976 fabricadas, se vendió por $50,400. Guitarra acústica Fender dedicada por él a su hija Cindy con la frase: "Disparé a un hombre en Reno solo para verlo morir". Se vendió por $3,500. Un overol de prisión con su nombre, usado en ensayos en San Quentin, se vendió en $50,000. El hombre de negro quedó como recuerdos en vitrinas, pero las subastas solo muestran parte del legado. El centro de Nashville abrió en 2013 el Museo Johnny Cash con la mayor colección mundial de sus artefactos. Las paredes de piedra de su mansión incendiada
están junto a guitarras, vestuarios y cartas. Hasta su vestuario, los trajes negros símbolo de protesta, se volvieron activos. A diferencia de su infancia en Dalles, Arkansas, donde solo tenía un costal de algodón y un libro de himnos, de cabañas otorgadas por el gobierno a restaurantes y cantinas de marca registrada que llevaban su nombre, la vida de Cash convirtió la pobreza en un imperio. Pero el imperio nunca fue gratis. Las demandas no cesaron, mala administración financiera, disputas familiares por regalías, e incluso sus himnos de forajido tenían problemas legales. Y aún asombra lo que sobrevivió. Su granja Bon Aqua, abandonada durante años, fue restaurada en 2015 y reabierta como el Museo del Narrador. Los visitantes ven su Mercedes negro, oyen su voz en grabaciones antiguas y se detienen en la tienda general, donde tocó para los locales. Este era el refugio que él llamaba el centro de mi universo y sigue intacto. Cuando tantas otras cosas, casas, autos, incluso matrimonios, se desvanecieron. El legado de Johnny Cash es un registro de victorias y heridas. Victoria de un Rolls Royce con iniciales doradas y la herida de ser arrestado con pastillas en un estuche de guitarra. La victoria de una mansión en Old Hickory Lake. La herida de verla arder. Revivió su carrera con Rick Rubin, pero sufrió por su salud deteriorada. Formó una familia con June, aunque tuvo disputas legales con sus hijas. Podía pararse frente a 2,000 prisioneros y hacerlos rugir. Pero también era un hombre destruido por el silencio del dolor. Tras la muerte de June, su vida era tan grande como una mansión y tan frágil como una casa de campo. Hoy el chico de Díaz vive en muros de piedra, en marcas registradas, en un museo en la Tercera Avenida, pero sobre todo, vive en contradicciones. El Rolls y el Cadillac remendados, el imperio multimillonario y la granja a la que se aferró tras la traición. Cada casa, auto y demanda repiten el mismo estribillo. La vida de Johnny Cash estaba remendada como su Cadillac, pieza por pieza, algunas pulidas, otras rescatadas, hasta que toda la máquina avanzó haciendo ruido. La gloria y la ruina unidas con tornillos cromados.